Las 10 consolas de videojuegos más vendidas de toda la historia. Los videojuegos son una de las industrias culturales más importantes y populares del mundo, que generan miles de millones de dólares y atraen a millones de usuarios. Los videojuegos se pueden disfrutar en diferentes plataformas, como ordenadores, móviles o tabletas, pero las más emblemáticas son las consolas, que son dispositivos electrónicos dedicados exclusivamente a este ocio. Las consolas de videojuegos surgieron en la década de 1970, con la aparición de la Magnavox Odyssey, considerada la primera de la historia. Desde entonces, han pasado por varias generaciones, que han ido incorporando mejoras tecnológicas, gráficas y jugables, así como nuevos servicios y funcionalidades. Algunas consolas han tenido más éxito que otras, y han marcado hitos en la historia de los videojuegos. En este video, vamos a repasar las 10 consolas de videojuegos más vendidas de toda la historia, según los datos oficiales o estimados de sus fabricantes. Estas consolas son las que han logrado colocar más unidades en los hogares de los jugadores, lo que refleja su popularidad, su calidad y su influencia. También vamos a mencionar los juegos más vendidos de cada consola, que son los que han definido su catálogo y su personalidad. 10. PSP, 82 millones de unidades. La PlayStation Portable PSP fue la primera consola portátil de Sony, que se lanzó en 2004 en Japón y en 2005 en el resto del mundo. La PSP se caracterizó por su potencia, su pantalla panorámica, su conectividad inalámbrica y su formato de discos óptimos llamado UMD. La PSP compitió con la Nintendo DS, que le superó en ventas, pero logró establecerse como una alternativa de calidad y con un público más adulto. La PSP tuvo varias revisiones a lo largo de su vida, como la PSP Slim, la PSP Go o la PSP 1000, que introdujeron cambios en el diseño, el peso, la batería o la memoria. La PSP se dejó de fabricar en 2014, tras haber vendido 82 millones de unidades en todo el mundo. Según datos de Sony, la PSP tuvo una sucesora, la PlayStation Vita, que se lanzó en 2011, pero no logró repetir el éxito de su antecesora. 9. Game Boy Advance GBA, 81.5 millones de unidades. La Game Boy Advance en GBA fue la tercera consola portátil de Nintendo, que se lanzó en 2001 en Japón y en el resto del mundo. La GBA supuso un salto generacional respecto a la Game Boy y a la Game Boy Color, al ofrecer una pantalla más grande, mejoras gráficos, más botones y más potencia. La GBA fue compatible con los juegos de sus predecesoras, lo que amplió su catálogo y su atractivo. La GBA tuvo dos revisiones a lo largo de su vida: la Game Boy Advance SP, que se lanzó en 2003, y la Game Boy Micro, que se lanzó en 2005. La GBA SP se caracterizó por su diseño plegable, su pantalla retroiluminada y su batería recargable. La GBA Micro se caracterizó por su tamaño reducido, su pantalla más vibrante y su intercambiabilidad de cáscaras. La GBA se dejó de fabricar en 2010, tras haber vendido 81.5 millones de unidades en todo el mundo. Según datos de Nintendo, la GBA tuvo una sucesora, la Nintendo DS, que se lanzó en 2004 y que fue un éxito rotundo. 8. Xbox 360, 85.8 millones de unidades. La Xbox 360 fue la segunda consola de sobremesa de Microsoft, que se lanzó en 2005 en Estados Unidos y Europa, y en 2006 en Japón. La Xbox 360 se caracterizó por su potencia, su diseño, su servicio online Xbox Live y su accesorio Kinect, que permitía jugar con el movimiento del cuerpo. La Xbox 360 compitió con la PlayStation 3 y la Wii, que la superaron en ventas, pero logró consolidarse como una de las consolas más exitosas de la historia. La Xbox 360 tuvo varias revisiones a lo largo de su vida, como la Xbox 360 Elite, la Xbox 360 Slim o la Xbox 360e, que introdujeron cambios en el tamaño, el color, la memoria, el ruido o la conectividad. La Xbox 360 se dejó de fabricar en 2016, tras haber vendido 85.8 millones de unidades en todo el mundo. Según datos de Microsoft, la Xbox 360 tuvo una sucesora, la Xbox One, que se lanzó en 2013 pero no logró alcanzar las cifras de su antecesora. 7. PlayStation 3.
87.4 millones de unidades. La PlayStation 3, PS3, fue la tercera consola de sobremesa de Sony, que se lanzó en 2006 en Japón y en Estados Unidos, y en 2007 en Europa. La PS3 se caracterizó por su potencia, su formato de discos Blu-ray, su servicio online PlayStation Network y su mando con sensor de movimiento Six-Axis. La PS3 compitió con la Xbox 360 y la Wii, que le superaron en ventas inicialmente, pero logró remontar y superar a la primera parte de su ciclo. La PS3 tuvo dos revisiones a lo largo de su vida, la PS3 Slim, que se lanzó en 2009, y la PS3 Super Slim, que se lanzó en 2012. La PS3 Slim se caracterizó por su tamaño y peso reducidos, su menor consumo y su mayor capacidad. La PS3 Super Slim se caracterizó por su tamaño y peso aún más reducido, su menor precio y su bandeja deslizante. La PS3 se dejó de fabricar en 2017, tras haber vendido 87.4 millones de unidades en todo el mundo, según datos de Sony. La PS3 tuvo una sucesora, la PlayStation 4, que se lanzó en 2013 y que fue un éxito rotundo. Wii, 101.6 millones de unidades. La Wii fue la quinta consola de sobremesa de Nintendo, que se lanzó en 2006 en Estados Unidos y en Japón, y en 2007 en Europa. La Wii se caracterizó por su innovador sistema de control por movimiento, que se basaba en un mando con sensor de movimiento y en un sensor de infrarrojos. La Wii compitió con la PS3 y la Xbox 360, que le superaban en potencia y gráficos, pero logró superarlas. La Wii tuvo una revisión a lo largo de su vida, la Wii Mini, que se lanzó en 2012 y que se caracterizó por su tamaño y precios reducidos, su color rojo y negro y su falta de conectividad online y de compatibilidad con los juegos GameCube. La Wii se dejó de fabricar en 2013, tras haber vendido 100.6 millones de unidades en todo el mundo. Según datos de Nintendo, la Wii tuvo una sucesora, la Wii U, que se lanzó en 2012, pero no logró repetir el éxito de su antecesora. PlayStation, 102.5 millones de unidades. La PlayStation fue la primera consola de sobremesa de Sony, que se lanzó en 1994 en Japón y en 1995 en el resto del mundo. La PlayStation se caracterizó por su potencia, su formato de disco CD-ROM, su catálogo de juegos variado y de calidad, y su apuesta por el público adulto y los juegos en 3D. La PlayStation compitió con la Sega Saturn y la Nintendo 64, que le superaban en algunos aspectos técnicos, pero no pudieron hacer frente a su éxito comercial. La PlayStation se dejó de fabricar en 2006, tras haber vendido 102.5 millones de unidades en todo el mundo. Según datos de Sony, la PlayStation tuvo una sucesora, la PlayStation 2, que se lanzó en 2000 y que fue un éxito rotundo. PlayStation 4, PS4, 117.2 millones de unidades. La PlayStation 4 fue la cuarta consola de sobremesa de Sony, que se lanzó en 2013 en Estados Unidos y Europa, y en 2014 en Japón. La PS4 se caracterizó por su potencia, su formato de discos Blu-ray, su servicio online PlayStation Plus, su mando con panel táctil y altavoz DualShock 4, y su dispositivo de realidad virtual PlayStation VR. La PS4 compitió con la Xbox One y la Nintendo Switch, que le superaron en algunas funcionalidades y servicios, pero no pudieron igualar sus ventas. La PS4 se dejó de fabricar en 2021, tras haber vendido 117.2 millones de unidades en todo el mundo. Según datos de Sony, Game Boy GBC, 118.7 millones de unidades. La Game Boy fue la primera consola portátil de Nintendo, que se lanzó en 1989 en Japón y Estados Unidos, y en 1990 en Europa. La Game Boy se caracterizó por su sencillez, su durabilidad, su bajo precio, su larga duración de batería y su catálogo de juegos divertidos y atractivos. La Game Boy compitió con otras consolas portátiles, como la Atari Lynx, la Sega Game Gear o Neo Geo Pocket, que le superaban en gráficos y color, pero que no pudieron hacer frente a su popularidad. La Game Boy se dejó de fabricar en 2003, tras haber vendido 118.7 millones de unidades en todo el mundo. Según datos de Nintendo, la Game Boy tuvo una sucesora, la Game Boy Advance, que se lanzó en 2001 y que supuso un salto generacional. 2. Nintendo DS, 154.1 millones de unidades. La Nintendo DS fue la cuarta consola portátil de Nintendo, que se lanzó en 2004 en Estados Unidos y Japón, y en 2005 en Europa.
La Nintendo DS se caracterizó por su diseño plegable, su doble pantalla, una de ellas táctil, su micrófono, su conectividad inalámbrica y su ranura para juegos de Game Boy Advance. La Nintendo DS compitió con la PlayStation Portable, que le superaban potencia y gráficos, pero que no pudo igualar sus ventas. La Nintendo DS tuvo 3 revisiones a lo largo de su vida: la Nintendo DS Lite, la Nintendo DSi y la Nintendo DSi XL. La Nintendo DS Lite se lanzó en 2006 y se caracterizó por su tamaño y peso reducidos, su pantalla más brillante y su mayor duración de batería. La Nintendo DS se dejó de fabricar en 2014, tras haber vendido 154.1 millones de unidades en todo el mundo. Según datos de Nintendo, la Nintendo DS tuvo una sucesora, la Nintendo 3DS, que se lanzó en 2011 y que añadió el efecto 3D a la doble pantalla. PlayStation 2, 155 millones de unidades. La PlayStation 2, PS2, fue la segunda consola de sobremesa de Sony, que se lanzó en 2000 en Japón y en el resto del mundo. La PS2 se caracterizó por su potencia, su formato de discos DVD, su servicio online PlayStation Network, su mando con vibración DualShock 2 y su compatibilidad con los juegos de PlayStation. La PS2 compitió con la Xbox, la GameCube y la Dreamcast, que le superaban en algunos aspectos técnicos, pero que no pudieron hacer frente a su éxito comercial. La PS2 tuvo una revisión a lo largo de su vida, la PS2 Slim, que se lanzó en 2004 y se caracterizó por su tamaño y peso reducidos, su menor consumo y su mayor capacidad. La PS2 Slim, que también incorporó un puerto Ethernet integrado, que permitía conectarse a Internet sin necesidad de un adaptador externo. La PS2 se dejó de fabricar en 2013, tras haber vendido 155 millones de unidades en todo el mundo. Según datos de Sony, la PS2 tuvo una sucesora, la PlayStation 3, que se lanzó en 2006 y que fue un éxito rotundo. Estas son las 10 consolas de videojuegos más vendidas de toda la historia, que han dejado una huella imborrable en la cultura popular y en el corazón de los jugadores. En conclusión, las consolas de videojuegos son dispositivos que han evolucionado a lo largo de las décadas, ofreciendo experiencias de juego cada vez más avanzadas, variadas e inmersivas. Las 10 consolas de videojuegos más vendidas de toda la historia son un reflejo de la popularidad y la influencia de forma de entretenimiento que han marcado generaciones de jugadores. Cada una de estas consolas tiene sus características, sus juegos y sus anécdotas que la hacen únicas y memorables.